Bueno, para este viernes ya entonces comenzamos la segunda unidad. Terminamos toda la teoría sobre algoritmos, los conceptos básicos sobre algoritmo, y entonces para comenzar esta unidad usted debe hacer esta evaluación sobre conceptos fundamentales de lógica. Solo 3 estudiantes me hicieron esta evaluación y me la deben hacer el resto que queda faltando, porque es fundamental para comenzar nuevos temas. En esta unidad, el que no haya descargado el PSeInt, aquí está el enlace y comenzamos con este tema sobre los números binarios. Luego hacemos la introducción sobre qué es una estructura secuencial, como dice aquí en la lección, estructuras secuenciales. Entonces vamos a entrar a este tema que son los números binarios. Para explicarles voy a usar la pizarra y la voy a colocar aquí en este tamaño. Bueno, entonces los números, el sistema de numeración binaria es una forma de trabajar solo con 2 dígitos, que son el 0 y el 1. Entonces, como todo sistema de numeración, se lee de derecha a izquierda. Y por ejemplo aquí esta cadena de números de ceros y unos nos representa unidad. La que está más a la izquierda es el doble y la otra el doble de la anterior. Vamos a hacer el ejemplo con el sistema de numeración decimal que todos manejamos. Entonces cojamos un número cualquiera, entonces digamos el 485 y vamos a poner un número binario aquí. Entonces vamos a dividirlo en unidades, decenas, centenas, refiriéndome a este que es en base 10 y este que es en base 2, entonces sería unidad, doble del anterior. Si vamos aquí al sistema decimal, entonces este sería unidad, 10 veces el anterior y 10 veces el anterior. Vamos a hacerlo y hacemos entonces una prueba que le va a mostrar a usted cómo es de fácil esto. Decimos que este vale 1, entonces 1. Como este vale 10 veces el anterior, entonces ponemos 10, que significa decena, y este 10 veces 10 sería 100. Vamos a multiplicar y ponemos los resultados arriba. 5 por 1, 5. 8 por 10, 80. Entonces vamos sumando. Y 100 por 4, 400. 400 más 80 más 5 es igual a 485. 485 nos da aquí lo mismo. Vamos a hacerlo en base 2. En base 2, entonces vamos aquí, borremos la base, y creo que estaba trabajando con este. Bueno, entonces hacemos los cajoncitos y decimos que este vale 1.
así como dijimos aquí que vale 1 el primero de la derecha. Este vale 2, como es en base 2, entonces el otro vale 2. Y el de más a la izquierda entonces vale 2 veces el anterior. 2 veces 2 sería 4. Y así sucesivamente. 2 veces 4 sería 8. Y después 2 veces 8 sería 16. Y 2 veces 16, 32. Y 2 veces 32, 64. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba. 1 por 1, 1, más 1 por 2, 2, más 0 por 4, 0, y esto nos da 2 más 0 más 1 igual a 3. Bueno, entonces continuando vamos a hacer la prueba. Vamos a coger una calculadora y vamos a convertir este número binario, que es el 0, 1, 1, a ver si nos da 3. Aquí entré a un convertidor de números binarios a decimal. Ustedes pueden usar la calculadora del computador y hacer la conversión de decimal a binario o binario a decimal. En el menú de la calculadora dice programador, creo, y usan esa calculadora para convertir. Entonces vamos a colocar aquí el número 0, 1, 1 en número binario y lo convertimos y nos da 3 en decimal. Pero podemos hacer la prueba al contrario. Entonces vamos a coger el número 3 y lo vamos a dividir sucesivamente entre 2, a ver si nos va a dar el número binario. Entonces 3 dividido 2 nos da 1, 1 por 2, 2, a 3, 1. Dividimos nuevamente. 1 dividido 2 no está, 0 al cociente, entonces 0 por 2, 0, a 1, 1. Entonces este nos sobró y nos da 1. Nos sobró este y aquí nos dio 0. Entonces cogemos los números siguiendo esta flecha y nos da primero el 0, luego el 1 y luego el 1. Y eso nos da 3, que es lo mismo que está aquí. Bueno, para entenderlo mejor, entonces vamos a coger un número más grande, que es el 43, y lo vamos a dividir entre 2. 43 dividido entre 2 nos da 21. 21 por 2 nos da 42. A 43 nos sobra 1. Dividimos sucesivamente y nos da 10 por 2, 20, a 21 nos sobra 1. Dividimos entre 2, 5 por 2, 10, a 10, 0. Dividimos entre 2, 2 por 2, 4, a 5, 1. Residuo. Dividimos entre 2, 1 por 2, 2, a 2, 0. Y dividimos este último entre 2, nos da, no está 0 al cociente, 0 por 2, 0, a 1, 1.
O sea que es lo mismo que dejáramos este 1 aquí que nos sobra. Bueno, cogemos los números siguiendo esta flecha y nos da 1, que es este primero, 0, que es este, 1, 0 y 1, 1. Entonces cogemos este número y lo vamos a poner en la calculadora o en el convertidor y vamos a ver si nos da el resultado, que sería este. Aquí está, 10, 11. Vamos a ver, 1, 0, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Le damos convertir y nos da 43. Y aquí nos dio 43. Bueno, esa es la teoría y la explicación sobre los números binarios que tenemos aquí. Usted estudie todo este documento, haga los ejercicios y yo le voy a poner una tarea de convertir unos números de binario a decimal y de decimal a binario. Bueno, continuamos ya con el programa que ustedes deben haber descargado. El que no lo tenga es el editor de pseudocódigo y vamos a comenzar la estructura secuencial. Entonces, una estructura secuencial es cuando hacemos un algoritmo en el que tenemos un inicio y un fin. Yo hago esto indicando que hasta ahí es el programa, pero el programa debe llevar. Vamos a dibujar aquí lo que es un esquema gráfico de un computador que hemos visto de entrada. Esta es la CPU y esta es la salida. Salida y entrada. Entonces aquí tenemos inicio del programa y fin del programa, pero el programa tiene que llevar una entrada y dijimos que las entradas las vamos a hacer con leer o lea. Leer. ¿Qué voy a leer yo? Voy a colocar dos punticos y yo puedo leer unos números que pueden ser A y B. Como son del mismo tipo, entonces los separo por comas. Luego debo hacer una asignación. Entonces voy a crear una zona de memoria que la voy a llamar C y ahí le voy a asignar una expresión aritmética que dice que A más B, entonces nos lo guarde en C y luego le decimos escribir y entre comillas podemos colocar una cadena, pero por ahora dejémoslo así. Vamos a escribir la salida. Nosotros vimos que un algoritmo necesita un inicio, un fin, necesita unas entradas, unos procesos y unas salidas. Esta es la estructura secuencial y está escrita en pseudocódigo y representa los datos que entran a la CPU, se procesan y salen. ¿Cuál sería el procesamiento? Cuando nosotros le decimos aquí que nos haga este cálculo. ¿Qué hay en la unidad central de proceso? Una calculadora que nos hace esta suma y una unidad de control y una memoria que almacena
que se llama mejor C, nos almacena ese valor a través de una unidad que es la que controla. Si yo fuera a hacer la prueba de escritorio, entonces dibujaría un cuadrito aquí que lo llamaría A, otro cuadrito que lo llamaría B y otro cuadrito que lo llamaría C. Entonces inicio el programa, dibujo las memorias, hago las etiquetas, en este caso son las variables, están nombradas así, A, B y C. Dice lea AB, entonces yo leo 5, 4, luego me dice vaya a C, coja lo que hay en A, que es esto, súmelo con lo que hay en B y guárdelo en C. Entonces nos daría 9. Luego dice escriba. El escriba en una prueba de escritorio es una hoja infinita. Entonces vamos a decir muestre o escriba. Aquí me equivoqué, aquí tengo que escribir es C, por eso hay que hacer la prueba de escritorio. La prueba de escritorio corrige los errores y si las asignaciones no corresponden, entonces usted las acomoda en la prueba de escritorio. ¿Qué hago yo? Escribo C y como esta es una salida, me voy y coloco el 9 porque en C hay una variable llamada 9 que contiene un valor 9. Esa es el esquema principal o la sintaxis de un algoritmo con estructura secuencial. Dice la sintaxis que debe haber un inicio, un fin y deben haber unas instrucciones. Esta es una instrucción de lea, una instrucción de asignación y una instrucción de escriba. Entonces nos quedaría así la representación de sintaxis como se escribe el algoritmo, el cual debe llevar esta secuencia: inicio, instrucciones, instrucciones 2, instrucciones 3, instrucciones n, o sea, hasta donde usted necesite, fin, y esa es la sintaxis de la estructura secuencial. Para continuar, entonces vamos a hacer un ejemplo. Con un ejercicio resuelto. Entonces vamos a hacer todo el proceso. Primero tenemos el enunciado. El enunciado va a ser un programa que lea un número, lo duplique y muestre el resultado. Entonces un programa que lea un número, lo duplique y muestre el resultado. Coloquemos aquí tamaño 12. Escriba un programa. Lea un número, coma, lo duplique y muestre el resultado. Bueno, ese es el enunciado. Entonces, usted no puede hacer un algoritmo a la loca, tiene que primero hacerle un análisis. Después del enunciado, según lo que vimos en el primer periodo, entonces usted debe hacer el análisis que dice
datos de entrada. Vámonos por aquí, cogemos el pincel, ponemos datos de entrada. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Bueno, entonces tenemos, ¿qué necesito yo para poder hacer el algoritmo? Entonces necesito el número. Entonces usted va a escribir aquí el número. Datos de salida. Entonces vamos con datos salida. ¿Qué es el dato de salida? ¿Qué me va a mostrar esto al final? Un resultado. Un número sería el dato de entrada y la salida un resultado. Entonces el resultado. Luego tenemos el proceso. Entonces, para poder yo solucionar este problema necesito hacer un proceso, y si analizo el enunciado, entonces usted diría, sumo el número, como es duplicar, perdón, entonces multiplico por 2 al número y lo guardo en resultado, porque esa es la salida. Entonces multiplico entre 2 al número y lo guardo en resultado, en res o resultado. Listo. Entonces ahora que ya tenemos estos pasos, enunciado, datos de entrada, datos de salida, y sé cuál es el proceso, entonces voy a decir dónde voy a almacenar esa información. Entonces lo voy a llamar variables. Variables. Entonces voy a decir n para el número, res para resultado, o puedo escribir en res guardo el resultado. Listo. Y luego sigue otro proceso. ¿Cuál es el proceso que sigue? Escribir el algoritmo. Escribir el algoritmo. Luego que escriba el algoritmo, entonces hago la prueba de escritorio. Listo, esos serían los pasos para poder resolver este problema. Entonces vámonos aquí al PC y voy a llamar este programa, lo voy a llamar, el que no tenga cómo hacer este ejercicio en el computador lo hace en papel, lo voy a llamar Duplo. Entonces el algoritmo
vamos a hacer bueno, estoy adelantando un paso. Vamos a abrir otro Paint y vamos a hacer el algoritmo en papel y luego lo pasamos al programita, porque eso sería lo más lógico. Por aquí me conseguí otro Paint para no borrar este tablero y vamos a escribir el algoritmo en pseudocódigo y luego lo pasamos al lenguaje. Supongamos que es un lenguaje de programación. Entonces comenzamos inicio, le decimos que vamos a leer un número. Entonces lea o leer, ¿qué vamos a leer? N, que es el número, porque en el algoritmo dijimos que la variable n va a ser el número. Luego de leer, entonces le digo que vamos a colocar en res, que ya la tenemos definida. Siempre vamos a usar esta flechita, que quiere decir que ahí vamos a meter o asignar a el número. Y como ya vimos en el primer periodo, los operadores, este es el operador de multiplicación por 2 y luego vamos a decirle escriba y decimos vamos a escribir res y les decimos fin, y eso es todo. Hacemos de una vez la prueba de escritorio. Entonces dibujo una zona de memoria llamada n, dibujo una zona de memoria llamada res, lea n, 8, en res guarde lo que hay en n multiplicado por 2, 8 por 2 me da 16, escriba res, hago una hoja de papel, la hago infinita y ¿qué hay en res? 16. Listo, vamos a hacerlo utilizando ya como si esto fuera el programa o el lenguaje de programación, y dice definir n como entero, y también vamos a definir res como entero. Vamos a hacer una salida, que esto hace más intuitivo el programa, y entre comillas, ustedes ya saben, una cadena, escriba un número, punto y coma, y leer ese número. Asignamos y le decimos que res es igual a n asterisco 2, escribir el duplo de, dejo un espacio, comillas, concateno con coma, n, coma, comillas, espacio, es, espacio, comillas, coma, concatenar, res, punto y coma. Vamos a hacer el paso a paso, que es probar, es como la prueba de escritorio, pero ya en el computador. Entonces la traemos aquí y dice escriba un número. Él nos dijo aquí, definió las zonas de memoria, dice escribir, escriba un número, paro aquí en lea porque vamos a meter un número que es el 5, viene aquí, lo duplica, lo lleva a la memoria y me muestra y me dice que el resultado de n, que es 5, vamos aquí, bueno, el resultado, el duplo de 5 es 10, y finalizo. Listo, eso es todo. Deben ir a la tarea y
realizar los ejercicios de números binarios y el ejercicio que les voy a poner sobre escribir un algoritmo en pseudocódigo en papel, los que tengan WhatsApp, y me mandan la foto, y en Tsein los que tengan la plataforma virtual.